Hola, mi nombre es Claudio Pizarro, soy psicólogo y quiero hablarles de esta carrera. Voy a comenzar, como se me ha sugerido, por las motivaciones que me llevaron a estudiar psicología. Claro está que estas motivaciones están dentro de un contexto eh, social, histórico diferente, porque fue hace muchos años. En aquel tiempo había solo 2 escuelas de psicología en el país. Entonces eran condiciones muy diferentes, eh, tanto como proyección, como acceso a la universidad y tipo de compañeros que iba a encontrar. En todo caso, eh, mi motivación fue estudiar la conducta humana. A mí me interesaba originalmente estudiar la conducta animal y pensaba estudiar una licenciatura en biología para irme al lado de la etología, conducta animal. Pero al final decidí mejor estudiar la conducta humana y esa fue mi motivación. Y elegí para ello la Universidad de Chile. Eh, y bueno, ciertamente se asociaba no solamente a mi motivación, no solamente a responder o indagar en las preguntas qué es lo que motiva al humano, por qué se comporta como se comporta, sino también qué es la mente, qué es un pensamiento, etcétera. Así que comencé ahí en la Universidad de Chile. Eh, Era en aquel entonces una carrera de 5 años, más un semestre de práctica profesional, más una tesis. Hoy día eso se ha reducido, tratan de que todo se haga en 5 años. Eh, Algunas escuelas han eliminado la tesis y a veces es una tesis, es un informe, un estudio o algo colectivo. Eh, y las prácticas a veces son más cortas. Eh, la psicología es un campo muy amplio y aquí en Chile está definido, al menos legalmente, como una carrera de la salud. Por lo tanto, cuando se tiene el título de psicólogo, se está habilitado para hacer psicoterapia. Cosa que no coincide con la realidad de enseñanza, ya que al ser una disciplina tan amplia ya se han desarrollado diferentes especialidades. Entonces ustedes van a encontrar principalmente psicología organizacional, psicología del colegio o escolar y psicología clínica, como 3 grandes áreas. Ha habido gran desarrollo acá en el país de la psicología laboral, organizacional, de manera tal que esas personas, esos colegas, por lo general no tienen ningún entrenamiento en clínica, más que cursos teóricos. No han tenido práctica, no aprenden, no toman cursos de psicoterapia, sino que se dedican a la organización. Pero la legislación, como el título de psicólogo, les permite hacerlo si es que se atrevieran o quisieran. La legislación está muy atrasada con respecto a la realidad. Y bueno, y nadie ha tratado de actualizar esto, ni los legisladores, ni las universidades, que también podrían hacerlo. Pero entonces sepan que hay áreas diferentes. Dedicarse a la organización y a lo laboral implica no solo selección de personal, como generalmente uno asocia, ¿no?, a los psicólogos laborales a los procesos de selección, sino también a estudiar el ambiente organizacional, los vínculos dentro de las unidades, dentro de las personas de la organización, a estudiar los tipos de liderazgo, las formas de motivación que hay en las personas para trabajar, se estudia el concepto de trabajo, eh, en fin, y en realidad podemos
otra forma de tomarlo es tomar desde que se recluta o se busca gente para ciertos puestos, definir las características de los puestos, las características psicológicas, luego la motivación interna, el desarrollo que debe tener la persona en la organización, hasta el final, cuando se preparan para la jubilación, y cómo se puede ayudar a esas personas al proceso de jubilación y a la readaptación al nuevo ciclo de vida. Entonces, trata de cubrir todo el desarrollo, ¿no? Es un área muy interesante. Hay que, bueno, ustedes dentro de, una vez que estén adentro, verán cuánto les gusta esa área, ¿no? Y los desafíos que tienen. El área, la otra especialidad es el psicólogo en el colegio, o psicología educacional, le llaman también, o escolar, que es un profesional que se inserta entonces en el ámbito educativo y trata de apoyar a las diferentes instancias, a los otros profesionales desde su especialidad, tanto en el ámbito administrativo, organizacional, como a los profesores, como al desarrollo de los alumnos, etc. Generalmente se ha asociado a orientación vocacional, pero ese es solo un aspecto que puede abarcar. Un psicólogo en el colegio ciertamente ayuda en el área vocacional, es decir, a decidir a los alumnos de cuarto medio como ustedes a elegir una carrera, un área de estudio en el cual desarrollarse, de acuerdo a sus motivaciones, de acuerdo a sus aptitudes y una serie de otros considerandos, ¿no? Pero también un psicólogo en el colegio ayuda al proceso de formación. Puede ayudar en el proceso de formación del currículum, puede ayudar en el proceso de vínculos, tanto en profesores con alumnos, entre alumnos, etc. Por ejemplo, en desarrollando normas de disciplina, normas de vínculos, normas de refuerzos, de premios, etc. Interviene también entonces en el desarrollo de la organización y del ambiente organizacional. Y la otra área grande de la psicología es la psicología llamada clínica, en donde, que es lo más tradicional, ¿no? Es la percepción generalmente que se tiene un psicólogo, es decir, personas que tratan problemas, trastornos de las personas, pero también tratan no solamente problemas, trastornos, sino que, o sea, patologías, sino también problemas de la vida, problemas de vínculo entre padre e hijo, entre pareja, o problemas de duelo, de cambios de estatus, cambios de ciclo, pues, de trabajo por pérdida, ascenso, en fin, eso trae muchos desafíos y la persona busca orientación y un psicólogo se la puede dar. Es el área de la psicología clínica. Y ciertamente lo tradicional también es tratar trastornos, trastornos de ansiedad, depresión, crisis de pánico, etc. Donde se desenvuelve estos psicólogos en muchas áreas, no solamente en hospitales y clínicas, sino también en centros de salud, en centros universitarios y ciertamente en la consulta privada, que en mi caso, yo hoy en día me dedico solo a la consulta privada. Entonces, esas son las tres áreas. Ustedes también van a oír hablar de otras áreas, pero son especialidades, son áreas más pequeñas, se nombra de psicología comunitaria, psicología jurídica, psicología del deporte, etc. En realidad puede haber un psicólogo en donde hayan humanos, ¿verdad? Porque se puede colaborar a los vínculos, al ambiente y a las psicologías o mentalidades específicas de esos ambientes. Así que se puede desarrollar uno en cualquier ámbito. Ahora bien, ¿qué se estudia en la carrera? Hay como grandes áreas, ¿no? Generalmente hay un área biológica,
en donde se estudia fisiología, neurología, eh, hay otra área social, es decir, cuál es el comportamiento humano dentro de un grupo, grupos pequeños o grupos grandes, o el contextos socioculturales. Eh, Hay mucho estudio en eso, creo que es donde más se ha desarrollado la psicología. Hay áreas de matemáticas y estadística, dado que una de las herramientas principales de los psicólogos son los test, las pruebas psicológicas. Y para eso se requiere saber cómo se construyen, saber construirlas, saber interpretarlas, etc. Entonces ahí hay un área en donde se utiliza la estadística. Son materias, no son tan fáciles generalmente, la mayoría de los alumnos les cuesta la estadística. Claro, porque se interesan por el lado humanista y muchos no han tenido tanta experiencia en el lado matemático. Pero aquí se requiere. Hay como dos grandes tipos de pruebas, ¿no?, que usan estadística, que miden características de personalidad, eh, o momentos del desarrollo del humano y se comparan con otros, etc. Entonces se aplican test donde hay puntajes que hay que transformar a puntaje estándar, se ponen en curvas, etc. Y eso se interpreta. Y otro tipo de test que son cualitativos, que son test de personalidad, en donde lo que se trabaja, lo que se mide son las respuestas, las frases que, que otorga el individuo que está siendo testeado. Y esas frases, esas respuestas se clasifican. Frases frente a imágenes, que pueden ser fotos, que pueden ser manchas, en fin, u otras frases. Y entonces esas frases se van clasificando y se dan interpretaciones, se asocian entonces ese tipo de respuesta a ciertos tipos de personalidad. Entonces es todo un área. Ciertamente está el área clínica dentro de la carrera, es decir, el tratamiento de conductas y el estudio de modelos mentales que han propuesto diferentes psicólogos que llevarían a un funcionamiento normal o a un funcionamiento eh, llamado anormal, eh, o, que no adaptativo, digamos. Eh, entonces, veamos, tenemos áreas biológicas, se estudia un área biológica, un área social, un área clínica, y hay un área que la han llamado básica, pero en realidad son áreas en que uno debe estudiar, por ejemplo, el desarrollo del humano, cómo es el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de la emoción, el desarrollo de la inteligencia, etc. Le llaman psicología evolutiva, pero hay muchas otras áreas que se estudian con menos intensidad, y eso va a depender del currículum que haya definido cada carrera. Algunos estudiarán, por ejemplo, la psicología del criminal, ¿verdad?, del que comete delitos. No todas las carreras se estudia eso, pero en fin, otro énfasis en psicología comunitaria, o sea, intervenciones dentro de comunidades, áreas definidas, ¿verdad? Para ayudarlo en su organización, en su bienestar, etc. Otros tendrán otras áreas, el deporte, en fin. Eso más o menos lo que se estudia. Ahora, es una carrera donde hay que leer mucho, donde hay bastante estadística y se requiere desarrollar un pensamiento científico en la gran mayoría de las escuelas. En otras es más bien lector teórico, y al decir teórico es decir estudiar conceptos, eh, que no es de hacer ciencia, que es diferente a hacer ciencia, que no se trata de no solo entender, sino medir, hacer algo, ya sea con test, con pruebas, o desarrollar encuestas, es hacer algo.
¿Qué más les puedo decir de la carrera en el ámbito laboral? Bueno, ¿cómo se ha desarrollado la carrera? Y quizá antes de desarrollar la carrera voy a decir un poquito de historia de la psicología clínica, que es mi especialidad. No es una especialidad que tenga mucho tiempo. Surge realmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se ve la necesidad de atender a todos los soldados que venían de la guerra y que sufrían trastornos. Trastornos de ansiedad, depresión, crisis, etc. Eh, y la famosa neurosis de guerra o postraumática, y a sus familiares. Entonces, no es una carrera muy larga. Y aquí en Chile se empieza a desarrollar en los años 60. eh, y la primera carrera, o sea, ya como carrera, ocurre en 1948, justo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ahí se separa de educación, de filosofía, y se transforma en una carrera que va evolucionando lentamente, y el área clínica aparece más claramente en los años 60. Y como lo mencioné anteriormente, solo dos universidades, la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile, tenían estas carreras. Esto es así hasta el año 80, con la reforma universitaria, donde de una veintena, veintitantas universidades que teníamos, o no, perdón, menos, pasan a multiplicarse las universidades, y psicología es muy popular, tiene mucha demanda, por lo tanto la mayoría de las universidades, si no todas, bueno, no todas, pero la gran mayoría ofrece psicología. Hoy en día, yo no sé cuántas escuelas tendremos, debemos estar mínimo 60, mínimo 60 escuelas de psicología. Y a eso hay que sumarle que en algunas universidades está la carrera diurna y nocturna, ¿verdad? Entonces, es una escuela con dos carreras. Y además hay otra forma de obtener el título, que es a través de la prosecución de estudios. Es decir, si tú tienes una carrera diferente, como asistente social, enfermería, etc., tú puedes estudiar psicología y la carrera dura menos, como 3 años, porque te reconocen ramos, etc. Y eso es para profesionales. Eso aumenta entonces el número de oferta para estudiar psicología. Esto ha tenido una consecuencia en el campo laboral, ciertamente, porque hay demasiada oferta de psicólogos, con lo cual los costos, no digamos los costos, sino que los sueldos, los honorarios, han tendido a bajar claramente. Hoy día un psicólogo recién egresado puede obtener trabajo cuya remuneración puede estar en los 500.000 pesos o 600.000 pesos brutos. Pero también he visto por menos, ofertas de trabajo por menos. Claro, si ustedes piensan que pueden egresar unos más de 2.000 psicólogos al año, yo creo, en el país, son 2.000 puestos cada año. Entonces, la situación laboral ha cambiado muchísimo en los últimos lustros. Es el contra. Ahora, lo positivo es que la psicología es una carrera tan amplia, tan flexible, que ustedes pueden buscar trabajo en diferentes empresas, en diferentes instituciones, en hogares de menores, en proyectos de intervención ciudadana, etcétera. Realmente es muy amplio
los lugares donde un psicólogo se puede instalar y ofrecer su servicio o unirse a alguna institución. Ahora, tienen que pensar, dada esta situación, que la carrera, o sea, el desarrollo va a requerir mucho más esfuerzo. Entonces, no basta con estudiar los 5 años y obtener el título y de ahí buscar trabajo. No, el currículum comienza antes. Comienza justamente en la universidad. Entonces, aquellos que hacen ayudantías de investigación, ayudantías de docencia, participan en proyectos, esos van a llevar la delantera, van a llevar un mejor currículum una vez que egresen. Esa es la forma. Y tienen mejores posibilidades, mayor acceso a ofertas. Así que no basta solo con estudiar, hay que trabajar en el ámbito, hay que esforzarse por tener un currículum mientras es estudiante. La situación, bueno, como en muchas carreras, ¿no? De lo egresado es más dura, ciertamente, y ya se va cambiando al 5.º año en cuanto a ingresos. Eh, en mi, en mi experiencia personal, yo me he dedicado a la academia, es decir, bueno, yo fui profesor por muchos años, profesor de jornada completa de una universidad pública, y anteriormente, bueno, me dediqué a desarrollar mi carrera. Fui a Estados Unidos, obtuve un doctorado en psicología clínica, trabajé allá también en una universidad. Entonces todo eso eran, bueno, cosas posibles. Aún es posible, de hecho hay mucha gente que va a estudiar afuera y hay becas, las becas Chile o las becas de CONICYT, ¿verdad? Están esas posibilidades. Pues el ámbito laboral, no hay tantas plazas, ¿no? En las universidades, pero yo pude hacerlo y ahora estoy dedicado solo a la consulta, como les había dicho. Veamos qué más. Proyecciones del mercado laboral, me dicen que hable. El mercado laboral, dado que hay mucha oferta de psicólogos, yo creo que va a seguir estando no tan conveniente. Es decir, difícil de ubicarse bien. Hay que tener paciencia porque hay que empezar a trabajar en algún puesto y de ahí empezar a evolucionar e ir cambiando y ascendiendo. Y eso va a tomar tiempo. Antes no tomaba bastante tiempo, ahora va a tomar más tiempo. Y va a depender mucho también de qué universidades ustedes elijan para estudiar. Así como la universidad es meritocrática y jerárquica, en el ambiente laboral también, digamos. La gente se va a fijar en los procesos de selección en aquellas universidades que están mejor rankeadas. No solamente en la habilidad o el currículum. Bueno, eso, si ustedes llegan a universidades no tan bien rankeadas, tienen que compensarlo con un currículum. Como les decía, empezar a trabajar en psicología desde que son estudiantes. Y lo van a lograr. Pero si no lo hacen, van a entrar con desventaja al campo laboral. Porque ciertamente se llama más a la atención las universidades con mejor ranking. Claro, acuérdense, hay muchas, 60, 70 escuelas. Así que no va a estar tan difícil, no hay regulación en eso, es un poco salvaje el asunto. Ahora, tienen que pensar, eso sí, que si ustedes son buenos y motivados, no importa, ustedes van a llegar donde quieran. Si alguien es motivado y es bueno, se va a preocupar y se va a entretener en hacer lo que hace. Probablemente lo va a hacer bien. Y cuando alguien hace bien algo, los demás se fijan. Cuando los demás se fijan, surgen oportunidades. Ese es
es una característica que vale para cualquier ámbito, por muy restringido que sea o por muy, en este caso, con tanta competencia que haya. Si ustedes lo hacen bien, les va a ir bien. Ahora, ¿qué requisitos se podría requerir? O sea, ¿qué requisitos se podría tener o es deseable tener para estudiar psicología? Bueno, como les he dicho, es diferente la psicología organizacional laboral que la psicología clínica o la psicología educacional. Por lo tanto, las características que se tienen ahí van a ser diferentes que apoyen este desarrollo. Muchos dicen que ojalá que la persona tenga cierto desarrollo, no sea muy desequilibrada, que esté dentro de los rangos normales, etcétera, en cuanto a nerviosismo, inseguridad, etcétera. Pero los estudiantes que entran tienen 18 años, ¿verdad? Así que no se puede tener equilibrio y perfección a esa edad. Pero ciertamente la carrera en algunas ocasiones va a desafiarlo, va a hacer que ustedes se pregunten por su propia personalidad, pero también por el sentido de la existencia, por la calidad del conocimiento que tenemos, etc. Entonces hay que tener cierta estructura. Si ustedes entran a la carrera porque quieren entenderse mejor y superar problemas, no es recomendable, porque va a agrandar los problemas o van a entrar con una desventaja. Y la psicología estudiar psicología no arregla nada. En realidad no arregla nada. Entonces, es simplemente tener la motivación y saber que uno no está desbalanceado emocionalmente y los otros aspectos como seguridad en sí mismo, seguridad relativa normal, está bien. Hay que tener cierta asertividad, cierto esplanto, porque se participa mucho, se habla, se opina en las clases, ¿verdad? Es una carrera humanista, de vínculo, de contacto, ¿verdad? Y gusto por leer. Eso como características generales para entrar a la carrera. Muy bien, creo que ya he hablado bastante. Espero que les vaya bien y que este video les sea de alguna utilidad. Buena suerte.